Regresamos a Noticias 24. Con 127 votos a favor y 7 en contra, la Cámara de Diputados aprobó esta mañana el proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, que sanciona con hasta 5 años de cárcel a quienes intenten alterar la paz pública mediante la ejecución de actos violentos. La iniciativa fue despachada al Senado para ser discutida. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña a esta hora la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes. A ver, primero que todo, para aclarar, entiendo que el Senado iba justamente esta tarde a discutir estos proyectos de ley que forman parte de la agenda de seguridad. No sé si me puede confirmar justamente eso. En algún minuto se habló de las 7 de la tarde, 7:30. Bueno, mire, lo que ocurre es que el gobierno, en todo lo que dice relación con su agenda de seguridad, le ha impuesto un ritmo que es complejo desde el punto de vista legislativo, porque por muy proyectos que sean necesarios, el Parlamento requiere estudiarlo, y tanto es así que la propia Comisión de Seguridad, lo puedo decir porque estuve en un momento en esa comisión, no formó parte de aquella, pero escuché parte de ese debate. Era necesario que se diera más tiempo y por lo tanto se va a votar solo en general en el día de hoy y se va a hacer la discusión en particular en el resto de la semana con el propósito de hacer indicaciones, corregir algunas dificultades que tenía el texto que se aprobó por parte de la Cámara de Diputados y por cierto, escuchar a algunos académicos, como ya se hizo en el día de hoy en la Comisión de Seguridad del Senado, y que sus comentarios no necesariamente fueron muy alentadores para el proyecto de ley. Vamos justamente a eso, agradeciendo también la aclaración con respecto a los tiempos, evidentemente, del Claro, trámite lo que pasa, legislativo. Nicolás, es que uno ve aquí una improvisación permanente de parte del gobierno. Mire, la semana pasada fue el proyecto que enviaron a la Comisión de Defensa para permitir el uso o la presencia de militares en el resguardo de infraestructura crítica. Eso ocurrió la semana pasada. El lunes de esta semana el gobierno retrocedió, lo quitó de esa comisión, fue a la Comisión de Constitución tras el momento en que todos le dijimos que este era un proyecto que tenía vicios de constitucionalidad, porque el modificar la ley orgánica constitucional y entregarle otras atribuciones a defensa está en la Constitución y por lo tanto no puede ser una ley distinta. Es decir, vemos cada vez improvisación cuando se anuncia el bono y se da una cifra que no corresponde, improvisación en la reciente ley que aprobó la Cámara de Diputados, que busca aumentar las pensiones, estaba mal imputado. Se lo había dicho el Consejo de Asignaciones, se lo advirtió también nuestra bancada, la Democracia Cristiana, y recién el gobierno va a tener que corregir. Es decir, hay una improvisación tras otra. Y lo que nosotros creemos, Nicolás, es que con ninguna de estas medidas vamos a resolver el fondo de esta crisis social que requiere reformas estructurales importantes y de las cuales el gobierno sistemáticamente se niega a hacer reformas profundas, que es lo que la ciudadanía espera después de 47 días de este estallido social. Vamos justamente a eso, senadora. ¿Cuáles son las reformas estructurales? También considerando los tiempos, porque evidentemente hay una serie de cambios que han sido propuestos por la oposición que no se podrían dar de la noche a la mañana, pero sí lo que ustedes han planteado es de alguna manera abrir la puerta. Desde el gobierno se ha señalado que justamente había un cambio, o sea, desterrado de alguna manera, lo estoy parafraseando, el programa de gobierno de Sebastián Piñera y las prioridades son otras. ¿Cómo se da en ese aspecto lo que usted señala, la necesidad de soluciones del ámbito político, pero finalmente que tengan un efecto social? Mire, que el mejor ejemplo le podemos dar de lo ocurrido en el día de hoy en la sala. Llevamos meses tratando de sacar adelante el proyecto que otorga gratuidad para el 7º decil a los estudiantes de carreras técnicas en nuestro país. Este fue un proyecto que el gobierno presentó en abril del año pasado, después lo tuvo largamente durmiendo, nunca le puso discusión, le puso urgencia, solo a partir de la decisión de los comités de oposición, que dado que el gobierno le pone urgencia solo a su agenda de seguridad ciudadana, le dijimos, mire, esto no puede ser, hay que hacer un balance, hoy día pongamos en discusión el proyecto del 7º decil. Y yo lo decía en la sala, yo espero que el mismo entusiasmo que el gobierno tiene para colocar urgencia a su agenda de represión, su agenda de seguridad ciudadana, lo coloque en iniciativas que tienen que ver con la agenda social, como por ejemplo la gratuidad en el 7º decil para los estudiantes de carreras técnicas. Esto es muy importante que sea ley en diciembre de este año para que opere la gratuidad el año 2020. Vamos a ver aquí la voluntad del gobierno de querer avanzar también en aquellos temas que son sociales, que forma parte
parte de la preocupación y del malestar de la ciudadanía, y yo en esto quiero invitar para que el gobierno le ponga el mismo entusiasmo que le pone a las iniciativas de su agenda de seguridad, que es una agenda represiva, a la agenda social, en este caso a la gratuidad en el séptimo decil, que hoy día fue aprobado con los votos de la oposición, más Renovación Nacional y con todos los votos en contra de la UDI para otorgar gratuidad en el séptimo decil a los estudiantes de carreras técnicas. Senadora, aprobó usted, volviendo al tema de seguridad que usted estaba mencionando, quiero preguntarle con lo que es el proyecto o los proyectos con respecto a antisaqueos, antibarricadas, la crítica que se ha dado de un lado a otro entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. ¿Cómo lo evalúa usted esta pugna, podríamos decir, entre estas dos instituciones? Porque el Ejecutivo dice ha faltado la ayuda del Ministerio Público para, de alguna manera, sancionar y terminar con los hechos de violencia, con los hechos delictuales, mientras que el mismo fiscal nacional habló de que es necesario, de alguna manera, hablar con las cuentas claras. Y también hubo una crítica bien fuerte del fiscal Manuel Guerra, quien señaló que se está buscando que el Ministerio Público sea un chivo expiatorio de la crisis que se vive actualmente en el país. Mire, yo lo que creo, y lo he conversado largamente con el fiscal regional de Atacama, con la región en la que yo vivo y represento, y que hemos estado desde este estallido ya en 2 o 3 oportunidades conversando personalmente respecto de la situación. Lo que no puede pasar es que el gobierno pretenda que el Ministerio Público resuelva una crisis que es social, una crisis que es política, y que aquí el gobierno tiene la responsabilidad de asumir, de escuchar, de acoger las demandas que de una manera tan profunda se han planteado. Y ya uno diría, es el paso como de esta agenda social a una agenda moral del reclamo por la falta de dignidad, de buen trato que debe existir en nuestra sociedad, y de avanzar en reformas estructurales para dejar atrás este modelo de pensiones, de capitalización individual, y pasar a una alternativa distinta. Nosotros hemos planteado la creación de una corporación sin fines de lucro que sea absolutamente solidaria, que permita a las personas, como ocurre a aquellos que son tan defensores de este modelo, que nos den la posibilidad de elegir. Y por lo tanto, quienes queremos elegir un modelo solidario, tengamos esa opción, y no hacerlo a través de este mismo modelo de AFP estatal, porque eso es consolidar este modelo. Nosotros creemos en que aquí puede existir una corporación pública, sin fines de lucro, que sea además solidaria y que permita tener hoy día pensiones distintas a las que entrega este modelo de AFP. ¿Rechaza entonces la idea de AFP estatal que fue levantada nuevamente por parte de Renovación Nacional, especialmente su presidente, y que originalmente es una idea que estuvo dentro del proyecto de reforma previsional del gobierno de Michelle Bachelet? Mire, yo en esto lo puedo decir con mucha claridad, porque cuando el gobierno de la presidenta Bachelet, gobierno al que yo ayudé a elegir y que me siento también legítimamente partícipe de aquello, yo lo voté en contra. Y eso porque uno tiene que tener consistencia en la vida, porque ese proyecto era consolidar el mismo modelo de la administradora de fondos de pensiones. Fuimos solo 2 parlamentarios los que votamos en contra en esa oportunidad. Y yo quiero valorar el esfuerzo que ha hecho el presidente de Renovación Nacional de hacer un esfuerzo distinto, de escuchar las demandas de la ciudadanía. Yo no puedo desconocer aquello, pero en este modelo creo que la alternativa que podemos plantear quienes pensamos de una manera diferente debe y tiene que ser también escuchada, acogida y además discutida y debatida en un espacio democrático como lo es el Parlamento. Sí, senadora, los minutos que nos quedan lo quiere llevar al tema de educación, que usted muy bien conoce, con una información también que se conoció el día de ayer. El Consejo Nacional de Educación rechazó unánimemente la Estrategia Nacional de Educación Pública. Hay varios puntos en las 12 páginas de su resolución, pero me quería quedar con lo siguiente. Dice que la propuesta no permite apreciar una estrategia de acción hacia una mejora y desarrollo de la educación pública. ¿Cómo evalúa usted este rechazo y este punto en particular? Nicolás, mire, nosotros en enero de este año, todos los senadores de oposición, todos, sin excepción, le enviamos una carta al presidente de la República manifestando nuestra preocupación por el abandono que este gobierno estaba teniendo con la educación pública. En junio de este año, varios parlamentarios de la oposición, senadores y diputados, le entregamos una documentación al Ministerio de Educación respecto de la Estrategia Nacional de Educación Pública, señalando que tenía enormes falencias, que no apuntaba a la calidad. Lo que queda tras este rechazo unánime, como usted lo ha señalado, del Consejo Nacional de Educación, que es además una instancia muy plural, más bien muy binominal. Y se nos cortó.
Sí, ahí estamos, tenemos un problema con la comunicación con la senadora Yarna Proboste, justamente hablando de este último tema, el Consejo Nacional de Educación que rechazó de manera unánime la Estrategia Nacional de Educación. Ella y otros senadores también han mostrado su molestia justamente por el rechazo, pero también desde un punto inicial. También conversábamos temas de seguridad, recordando que parte de los proyectos de ley de la agenda de seguridad del gobierno pasan de la Cámara de Diputados al Senado. En este caso es el proyecto antidisturbios, antibarricadas y también antisaqueos, que fue votado el día de hoy, aprobado, pasa al Senado. Nos confirmaba entonces la senadora Proboste que hoy en los próximos minutos estaría votando en general y luego en particular los próximos días. Ahí sí, senadora, estamos en contacto nuevamente, la seguimos escuchando. Ahora sí, Nicolás. Ahí sí. Nos quisieron censurar, ¿no? No, por favor, jamás. No, ustedes no. Siempre ahí el diablo metió la cola. Claro. Bueno, estábamos señalando en que este rechazo tan contundente de parte del Consejo Nacional de Educación, que además es un órgano que tiene participación bien binominal, para ponerlo en términos antiguos de nuestra estructura política, dice tres elementos que a mí me parecen que son claves. Primero, en que no ayuda a definir una estrategia de calidad, que no se incorporaron a las comunidades educativas y además que genera lo del abandono ya lo hemos señalado nosotros, pero que no apunta a avanzar en una estrategia de largo plazo. Y esto para nosotros es muy complejo, porque cuando uno mira, por ejemplo, la publicación en el día de ayer de la OECD, que da cuenta de que esta desigualdad en educación genera espacios propicios para el populismo, yo no quiero pensar que eso sea adrede impulsado por este gobierno, o particularmente por la ministra Cubillo. Pero lo que sí puedo señalar, tras este rechazo tan contundente del Consejo Nacional a la Estrategia Nacional de Educación Pública, a lo que ha sido la relación de la ministra con los asistentes de la educación, con los profesores, profesoras, con la comunidad en general, con este ánimo de retroceder respecto de reformas tan importantes como la desmunicipalización, es que ella no ha sido ni un aporte a la calidad de la educación en nuestro país, que es el centro, el eje del malestar que hoy día también se expresa de una manera tan clara en nuestro país. Senadora Yarna Proboste, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias.